Imagina una ciudad tan rica, tan próspera, tan poderosa que los viajeros que la veían por primera vez creían estar soñando. Una ciudad en medio de un desierto donde todo florecía, campos verdes interminables, mercados rebosantes, palacios de piedra, agua corriente, abundancia sin límite. Ahora imagina que esa misma ciudad fue borrada de la faz de la tierra en un solo día, y que 4000 años después, su nombre todavía hace temblar a los que lo escuchan. Esa ciudad existió. Se llamaba Sodoma. Y su historia no es solo la más famosa de la Biblia. Es una advertencia que los arqueólogos modernos están descubriendo que fue, literalmente, real. Porque en 2021, un equipo de científicos publicó en la revista Scientific Reports una evidencia que paralizó al mundo académico. Sodoma no fue destruida por un terremoto, no fue consumida por un volcán. Fue borrada por algo que cayó del cielo. Algo que generó temperaturas superiores a los 2000 grados. Algo que convirtió la arena en vidrio, los edificios en ceniza, y la tierra en sal estéril durante siglos. Pero antes de hablar de la destrucción, hay que entender qué se destruyó. Y eso cambia todo. 2000 años antes del nacimiento de Cristo, cuando el mundo todavía era un lugar sin mapas precisos ni fronteras claras, existía una franja de tierra en la región que hoy llamamos Oriente Próximo, que los habitantes de la época consideraban simplemente la mejor tierra del mundo. No lo decían por exageración, lo decían porque era verdad. Se llamaba el Kikar en hebreo, el círculo, una llanura plana y fértil que se extendía a ambos lados del río Jordán, desde el lago de Galilea en el norte hasta el Mar Muerto en el sur. El río la regaba de forma natural. Sus afluentes la empapaban. Los suelos eran profundos, oscuros y ricos en minerales. En una región donde el agua era más valiosa que el oro, donde los campesinos miraban al cielo con miedo esperando lluvia que a veces no llegaba, donde las cosechas podían fracasar y los rebaños podían morir de sed, esta llanura era una anomalía extraordinaria. Aquí el agua sobraba. Aquí la tierra producía sin descanso. Aquí la vida era, en el sentido más material y concreto de la palabra, fácil. El libro del Génesis describe esta tierra con las palabras más elogiosas que un escritor del mundo antiguo podía formular. Cuando Lot, sobrino de Abraham, miró hacia el Kikar y lo comparó con el jardín del Señor y con la tierra de Egipto, no estaba siendo poético, estaba siendo preciso. Comparar algo con el jardín del Edén y con el Nilo era decir, esto es lo mejor que existe. Y en esa tierra perfecta, la ciudad más importante era Sodoma. Sodoma no era un pueblo, era una metrópolis para su época. Las excavaciones arqueológicas en el sitio conocido como Tal el-Hammam, en la orilla oriental del Jordán, al noreste del Mar Muerto, comenzadas en el año 2005, han revelado una ciudad que en su apogeo, alrededor del año 2000 a.C., podía haber albergado entre 10.000 y 40.000 habitantes. Tenía murallas de más de 4 metros de grosor. Una acrópolis elevada con edificios administrativos y religiosos. Una ciudad baja densa, llena de casas, talleres, almacenes y mercados. Sus élites habían importado cerámica fina de Chipre y Egipto. Usaban joyas de plata y vasijas de alabastro con perfumes que venían de Arabia. Esto no era una ciudad cualquiera. Era el centro del mundo conocido en esa región. ¿Por qué era Sodoma tan rica? Porque controlaba los vados del Jordán. El río era la frontera natural entre Canaán al oeste y los territorios transjordanos al este. Todo el comercio entre las dos regiones tenía que cruzarlo. Y quien controlaba los puntos de cruce, controlaba el flujo de riqueza. Las caravanas que venían de Arabia cargadas de especias, incienso y metales preciosos. Los mercaderes que llevaban cobre de las minas del Arabá hacia el norte. Los comerciantes que transportaban productos cananeos hacia Egipto. Todos pasaban por la llanura del Jordán. Todos pagaban peaje a las ciudades que la dominaban.
No era una riqueza conquistada ni cultivada con esfuerzo. Era una riqueza estructural, heredada de la geografía, que llegaba sola por el hecho de estar en el lugar correcto. Y ese tipo de riqueza tiene una tendencia particular: convencer a quien la recibe de que la merece, de que es natural, de que quienes no la tienen es porque no se la ganaron. Sodoma y las otras 4 ciudades de la llanura, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar, formaban una confederación de ciudades-estado que controlaba todo el comercio de la región. Juntas, eran invencibles en el Kikar. Y juntas, acumularon una riqueza que pocas ciudades del mundo antiguo podían igualar. Los templos de Sodoma no eran solo lugares de culto, eran bancos, almacenes de grano y centros de poder político. Los sacerdotes administraban tierras, prestaban plata a los comerciantes, registraban transacciones en tablillas de arcilla. Los dioses del panteón cananeo, el padre anciano, Baal, el dios guerrero de la tormenta, Ashera, la gran madre, recibían sacrificios regulares de animales y ofrendas de cosecha. Y los templos absorbían parte de la riqueza de la ciudad, concentrándola aún más en manos de quienes ya tenían demasiado. Las calles de Sodoma eran un espectáculo de contradicciones. Las casas de los ricos, de varias habitaciones, con patios interiores y techos de madera, se alternaban con los cubículos de barro sin ventanas donde las familias pobres hacinaban varias generaciones en un solo cuarto. Los mercados bulliciosos ofrecían telas finas, metales y especias, pero no para todos. La abundancia estaba ahí, visible y fragante, protegida por muros invisibles de clase y poder. Un campesino que debía más de lo que podía pagar, podía terminar como esclavo de su acreedor. Y los esclavos de Sodoma, ya fueran extranjeros capturados en guerras o locales aplastados por la deuda, no eran considerados del todo humanos. Eran instrumentos, manos que trabajaban para que otros descansaran. La ciudad también tenía sus rituales, sus celebraciones, sus festivales religiosos en los que los templos se llenaban de humo de sacrificios y los sacerdotes distribuían grano entre el pueblo. Pero esa generosidad ocasional y ceremonial era diferente de la justicia cotidiana que nunca llegó. La diferencia entre dar una vez al año en el templo y abrir la puerta de tu casa al forastero que llega de noche es exactamente la diferencia entre la religión como costumbre y la fe como práctica. Sodoma conocía la primera, desconocía la segunda, y aquí comienza la primera tragedia de Sodoma. La prosperidad no la hizo mejor, la hizo peor. Hay un momento en la historia de las civilizaciones en que la abundancia, en lugar de generar generosidad, genera arrogancia. En lugar de producir gratitud, produce desprecio. En lugar de crear justicia, crea impunidad. Sodoma llegó a ese punto. El profeta Ezequiel, siglos después, describió el pecado de Sodoma con una precisión que sorprende por su modernidad. Esta fue la maldad de tu hermana Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocio, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Detente un momento en eso. No habla de perversión sexual como el pecado principal. Habla de soberbia, de hartazgo, de la negativa a ayudar al pobre. Era una ciudad donde la posición social lo era todo. El rey y su corte en la cima, los comerciantes ricos debajo, los artesanos más abajo, los campesinos endeudados más abajo aún, y en el fondo, los esclavos que no eran considerados del todo humanos. Era una ciudad donde el extranjero no era bienvenido, donde el forastero que llegaba sin protección, sin conexiones, sin nadie que respondiera por él, estaba en peligro. Los textos bíblicos son inequívocos. Cuando los 2 mensajeros llegaron a Sodoma, Lot, que era él mismo un extranjero que vivía en la ciudad, pero nunca sería parte de ella, los recibió y rogó que se quedaran en su casa, porque sabía exactamente lo que ocurría con los forasteros que dormían en la plaza pública. Y cuando los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot exigiendo que les entregara a los visitantes, no estaban simplemente expresando deseo sexual. Estaban ejerciendo el poder que siempre habían ejercido, el poder de dominar,
de humillar, de mostrar a cualquier extraño que en Sodoma las reglas las ponían ellos. Era una ciudad que había confundido el poder con el derecho. Para entender esta historia en toda su profundidad, hay que entender a Lot. Lot no era un hombre malvado. Era un hombre que tomó una mala decisión y pasó el resto de su vida pagándola. Cuando su tío Abraham le ofreció elegir primero la tierra donde establecerse, Lot miró la llanura verde del Quicar, y luego miró las colinas áridas de Canaán, y eligió la prosperidad visible. Eligió la comodidad evidente. Eligió lo que brilla sobre lo que dura. Abraham, en cambio, eligió las colinas. Eligió la tierra difícil. Y esa diferencia entre los dos hombres es el corazón de toda la historia. Lot se instaló en Sodoma. Prosperó lo suficiente como para tener casa propia y posición en la ciudad, incluso un puesto en la puerta, el equivalente antiguo de ser parte del consejo municipal. Pero nunca fue de Sodoma. Cuando los habitantes lo confrontaron frente a su casa, le dijeron con desprecio: «Este vino a habitar entre nosotros como extranjero, y habrá de erigirse en juez». Después de años en la ciudad, seguía siendo el otro. Sodoma nunca lo aceptó del todo, pero él tampoco fue capaz de irse. Hasta que no tuvo elección. Los dos mensajeros llegaron a Sodoma al atardecer. El Génesis los describe simplemente. Llegaron, sin fanfarria, sin señales visibles. Solo dos hombres caminando hacia la ciudad cuando el sol comenzaba a bajar. Lot estaba sentado en la puerta. Cuando los vio, reaccionó con urgencia. Se levantó, se inclinó y casi les suplicó que se quedaran en su casa. No en la plaza, no en una posada, en su casa, bajo su protección. Y el texto no necesita explicar por qué. Cualquier habitante de Sodoma sabía lo que ocurría con los forasteros desprotegidos en esa ciudad. Lot les preparó una comida, los escondió. Y entonces llegó la multitud, toda la ciudad, jóvenes y viejos. Rodearon la casa y exigieron que Lot les entregara a los visitantes. Lot salió a negociar. Intentó disuadirlos. La multitud no quería negociar. Quería lo que siempre había conseguido, que se hiciera su voluntad porque tenía el poder de imponerla. En ese momento, los mensajeros jalaron a Lot hacia adentro, cerraron la puerta y golpearon con ceguera a los hombres que intentaban derribarla. Y entonces, le dijeron a Lot lo que tenía que escuchar. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. ¿Qué hace un hombre cuando le dicen que la ciudad donde ha vivido durante años va a ser destruida esa misma noche? Lot hizo lo que hacen muchos seres humanos ante una verdad que no quieren aceptar. ¿Dudó? Fue a buscar a sus yernos y les contó lo que le habían dicho. Ellos pensaron que estaba bromeando. Nadie destruye una ciudad así. La idea era absurda. Se quedaron. Cuando amaneció y Lot todavía no había salido, los mensajeros lo tomaron de la mano a él, a su esposa y a sus dos hijas, y los sacaron de la ciudad por la fuerza. El texto es palpable en su urgencia. Siendo él tardo, los hombres asieron de su mano, según la misericordia del Señor para con él. La misericordia tuvo que arrastrarlo. Les dieron una sola instrucción: escapen a las montañas, no se detengan, no miren atrás. Aquí entra el personaje más breve y más perturbador de toda la historia, la esposa de Lot. La Biblia no le da nombre, no le da voz, no le da historia propia, solo una acción y su consecuencia. Miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Durante 4000 años los intérpretes han debatido qué significa ese gesto. Algunos lo ven como simple desobediencia a la orden explícita de no mirar atrás. Otros lo interpretan de manera más profunda. Mirar atrás era el deseo de quedarse. Era la incapacidad de soltar lo que se dejaba. Era el corazón que seguía en Sodoma, aunque el cuerpo huía. Pero hay algo más en ese mirar atrás que vale la pena considerar. Esta mujer había construido su vida en Sodoma. Tenía casa, posición, hijas,
redes, rutinas, memorias. Todo lo que hace que un lugar sea un hogar, y no solo una dirección. Y alguien, en mitad de la noche, sin tiempo para pensar, sin posibilidad de llevar nada, le estaba diciendo que lo abandonara todo y no mirara atrás. Años de vida, amistades, pertenencias, identidad, todo convertido en ceniza en el tiempo que tarda en amanecer. ¿Quién no miraría atrás? El problema no era el gesto físico. El problema era lo que el gesto revelaba, que no podía, o no quería, soltar lo que se destruía, que la ciudad que la había formado, que le había dado sentido y riqueza, la tenía atrapada incluso cuando ya no existía. La estatua de sal es la imagen perfecta de lo que ocurre cuando alguien no puede soltar lo que debe abandonar. Se paraliza, se solidifica, se convierte en monumento de lo que fue, incapaz de ser lo que podría ser. Y hay también una dimensión física en esta imagen que la ciencia moderna ha explorado. En 2021, el equipo de investigadores que estudiaba Tal el-Hammam publicó evidencia de que lo que destruyó Sodoma fue un objeto cósmico, probablemente un asteroide o fragmento de cometa, que explotó en la atmósfera sobre la región. Un evento de explosión aérea, no un incendio provocado por humanos, no un volcán, no un terremoto, algo que vino del cielo. La evidencia es extraordinaria y, para muchos investigadores, definitiva. La capa de destrucción del sitio muestra temperaturas de quema superiores a los 2000 grados Celsius. Para que tengas una referencia, la lava volcánica alcanza entre 700 y 1200 grados. Una fundición de hierro llega a 1500. 2000 grados es territorio que solo se alcanza en condiciones nucleares. En esa capa encontraron trinitita, el mismo material vítreo que se forma en los desiertos donde se hacen pruebas de armas nucleares, cuando la arena se funde y se resolidifica en décimas de segundo. Encontraron esferas microscópicas de hierro y sílice fundidos, que solo se forman bajo presiones y temperaturas extremas. Fragmentos de edificios que habían sido derretidos y resolidificados. Y sal por todas partes. Sal derretida y vaporizada que había cubierto toda la región y que hizo la tierra completamente estéril durante entre 600 y 700 años. El humo que Abraham vio desde las colinas de Hebrón, a más de 20 kilómetros de distancia, no era metáfora bíblica. Era el testimonio ocular de alguien que observaba, con sus propios ojos, una columna de destrucción comparable a la de una explosión nuclear. Y la mujer de Lot, que miró atrás en el momento exacto del impacto, fue alcanzada por la onda de calor y la tormenta de sal vaporizada que el evento lanzó hacia todas las direcciones. La Biblia no estaba siendo poética, estaba describiendo lo que alguien vio. Para entender completamente lo que se perdió en Sodoma, hay que ver el contraste con Abraham. Abraham vivía en las colinas de Hebrón, en una tienda con mucho menos prosperidad que las ciudades del Kícar. Pero cuando los mismos 3 mensajeros que luego fueron a Sodoma llegaron primero a su campamento, Abraham reaccionó de una manera completamente diferente. El texto lo describe con velocidad y emoción genuina. Abraham los vio y corrió, se postró, los llamó señores, y les rogó que no pasaran de largo. Mandó a Sara a preparar pan, corrió al rebaño a buscar un ternero tierno y bueno. Trajo mantequilla y leche, y se quedó de pie junto a ellos, sirviéndolos mientras comían. Todo esto para 3 desconocidos que llegaron sin invitación al mediodía. Y hay un detalle que lo cambia todo. Abraham no esperó que llegaran a pedirle ayuda. Los vio desde lejos, y corrió hacia ellos. La hospitalidad de Abraham no era una obligación que cumplía cuando se la exigían. Era un impulso que ejercía antes de que nadie se lo pidiera. Sodoma era la ciudad más rica de la región. Abraham era un nómada que vivía en tiendas. Sodoma tenía todo. Abraham tenía fe y un rebaño. Y cuando llegaron los mismos visitantes a los 2 lugares, la ciudad rica intentó destruirlos y el nómada pobre corrió a servirlos. La diferencia entre Abraham y Sodoma no era económica, era moral.
Era la diferencia entre quien usa la abundancia para cerrarse al mundo y quien usa lo que tiene, poco o mucho, para abrirse a él. Hay una razón por la que el nombre de Sodoma ha sobrevivido 4000 años. No sobrevivió solo como escándalo ni como horror. Sobrevivió como advertencia. Los profetas hebreos usaron su nombre repetidamente, no como referencia sexual, sino como símbolo de injusticia sistémica, de arrogancia del poder y de abandono del pobre. Isaías comparó a Jerusalén con Sodoma cuando la ciudad sagrada se corrompió internamente. Jeremías lo hizo cuando los sacerdotes y los nobles se volvieron hacia la opresión. Y Jesús mismo usó la destrucción de Sodoma como advertencia para las ciudades que rechazaban el mensaje de misericordia. La advertencia es siempre la misma. Una ciudad, como una persona, puede tenerlo todo materialmente y perderlo todo espiritualmente. La prosperidad sin justicia es frágil. La riqueza sin misericordia es corrupta. La abundancia sin gratitud es un veneno lento. Hay algo profundamente moderno en el pecado de Sodoma. No es una ciudad de otro tiempo y otro mundo. Es el retrato de cualquier sociedad que ha llegado a la cima de su prosperidad y ha decidido que esa prosperidad le pertenece solo a ella. Que el éxito es mérito exclusivo de los que triunfaron y no tiene nada que ver con la tierra que pisaron, el río que los regó, las rutas que heredaron o las espaldas sobre las que construyeron. Que el extranjero es una amenaza en lugar de una oportunidad. Que el pobre es un problema que debe mantenerse fuera de vista en lugar de una responsabilidad que debe atenderse. Que la hospitalidad es debilidad y la crueldad es fortaleza. Sodoma tenía agua cuando el mundo era seco. Tenía comida cuando el mundo tenía hambre. Tenía rutas comerciales cuando el mundo caminaba a ciegas. Tenía todo lo que necesitaba para ser justa, generosa y grande. Y eligió ser todo lo contrario. No por ignorancia, no por escasez, por elección deliberada y sostenida durante generaciones, hasta que la crueldad se convirtió en cultura y la cultura se convirtió en identidad. Lot llegó a las montañas. Sus 2 hijas llegaron con él. Escaparon con nada más que la ropa que llevaban puesta y la vida que todavía tenían. Su esposa no llegó. Sus yernos no llegaron. Los amigos, los vecinos, los conocidos de años, toda la red humana que se construye en décadas de vivir en un mismo lugar. Todo eso quedó atrás convertido en ceniza y sal. Lot se estableció en una cueva en las montañas. El hombre que había elegido la ciudad más próspera del mundo terminó sus días en una cueva. No hay en toda la Biblia una imagen más severa de lo que cuesta elegir mal al principio. No un castigo externo que le cayó encima, sino las consecuencias naturales y lógicas de haber atado su destino a una ciudad que no merecía el futuro que tenía por delante. La arqueología confirma el silencio posterior. Tal el-Hammam estuvo abandonado durante siglos. Los niveles de destrucción son inconfundibles para cualquier arqueólogo que trabaje en el sitio. Una capa abrupta donde la vida simplemente termina. Donde los niveles de ocupación continua se interrumpen sin transición gradual. Donde los objetos cotidianos, vasijas, herramientas, almacenes de grano con el cereal todavía dentro, aparecen exactamente donde los dejó quien los usó por última vez, porque quien los dejó no volvió. No hubo abandono planificado, no hubo migración ordenada. Hubo un momento en que todo terminó, y después, silencio. La tierra tardó entre 600 y 700 años en recuperar la fertilidad suficiente para sustentar una nueva ciudad. Nuevas generaciones llegaron eventualmente. Nuevas ciudades se construyeron sobre las ruinas sin saber del todo qué habían enterrado bajo sus cimientos. Pero no volvieron a ser lo que fueron. La llanura que había sido comparada con el jardín del Edén no recuperó su antigua gloria. Solo recuperó su capacidad de producir vida. Y eso, después de todo, era suficiente. Los arqueólogos pueden medir las temperaturas de destrucción, fechar las capas de ceniza y analizar la composición química de los materiales fundidos. Pueden reconstruir,
con precisión creciente, qué ocurrió físicamente en ese lugar en ese momento. La trayectoria del objeto, el ángulo de entrada, el radio de destrucción, la velocidad de la onda de presión. Lo que no pueden medir es por qué importa. No qué evento físico destruyó la ciudad, sino qué significa que hayamos recordado su nombre durante 4000 años, mientras hemos olvidado el nombre de centenares de ciudades que fueron más grandes, más poderosas y más duraderas. No cómo ocurrió, sino que transmitió de generación en generación hasta llegar a nosotros. No las temperaturas de quema registradas en los microfragmentos de vidrio volcánico, sino la advertencia que todavía arde en el nombre. Sodoma nos advierte que mirar atrás con nostalgia hacia lo que debe abandonarse puede paralizarnos en el momento más crítico. Que hay momentos en que la única dirección posible es hacia adelante, hacia las montañas, lejos de lo que se consume. Pero también nos recuerda algo que a menudo se olvida en la parte más dramática de la historia. En medio de la destrucción, hubo misericordia. Los mensajeros tomaron la mano de Lot y lo sacaron. No le pidieron que corriera solo. Lo tomaron de la mano. Abraham intercedió por la ciudad antes de que fuera destruida, preguntando si habría manera de salvarla, y Dios escuchó cada palabra de esa intercesión. Incluso cuando la destrucción era inevitable para la ciudad en su conjunto, había un camino de escape para quien lo buscara, y los mensajeros esperaron a que Lot saliera antes de que empezara el fuego. La historia de Sodoma no es solo la historia de lo que se perdió, es también la historia de lo que fue salvado, y de quién extendió la mano para salvarlo, y por qué. 4000 años han pasado desde que la llanura más fértil del mundo antiguo fue borrada del mapa en un instante de fuego y sal. El Jordán sigue fluyendo. La tierra volvió a ser verde. La vida regresó, lenta y persistente, como siempre regresa. Pero las ciudades del Kikar no volvieron a ser lo que fueron. Solo quedaron sus ruinas, sus cenizas, su silencio, y la historia que preservaron a través del tiempo. La historia de que la prosperidad sin justicia tiene un límite, de que la arrogancia del poder tiene una consecuencia, de que el extranjero maltratado, el pobre ignorado y el débil aplastado no son estadísticas sin importancia, sino el verdadero termómetro de una civilización. Que lo que una ciudad hace con los que no tienen poder revela más sobre su carácter que todos sus palacios y mercados juntos. Y el nombre de Sodoma quedó. No como curiosidad arqueológica, no como anécdota religiosa, como espejo. Un espejo que 4000 años después sigue haciendo la misma pregunta incómoda a cualquier sociedad que se mira en él. ¿En qué nos parecemos más a Abraham, que corrió a recibir al extranjero, o a Sodoma que lo rechazó? La respuesta define, siempre, lo que vendrá después. Porque la historia de Sodoma no termina en el fuego. Termina en la pregunta que el fuego dejó abierta. Termina en esa imagen de Abraham de pie en las colinas de Hebrón, mirando el humo que subía de la llanura, sabiendo que había intercedido y que su intercesión no había bastado para salvar la ciudad, pero sí para salvar a su sobrino. Termina en Lot saliendo de una cueva con nada, comenzando desde cero, cargando consigo la memoria de todo lo que eligió y todo lo que perdió. Y termina también en el silencio de esa llanura que durante 600 años no produjo ni una cosecha, como si la tierra misma necesitara tiempo para olvidar lo que había presenciado. Hay civilizaciones que desaparecen y nadie recuerda su nombre. Hay ciudades que fueron grandes y hoy son solo números en un catálogo arqueológico. Sodoma no. Sodoma sobrevivió en la memoria humana con una persistencia que ningún otro nombre de ciudad del mundo antiguo puede igualar. Y esa persistencia no es accidental. Es el resultado de que su historia toca algo que no envejece, algo que cada generación reconoce de inmediato, porque cada generación lo ha vivido de alguna forma. La tentación de creer que la prosperidad justifica la crueldad, que el poder exime de la responsabilidad, que la riqueza es prueba de mérito y la pobreza prueba de fracaso.
Sodoma creyó todo eso. Y lo creyó con tanta convicción que lo convirtió en ley, en cultura, en identidad, hasta que no hubo vuelta atrás. La advertencia que lleva 4000 años transmitiéndose no dice que la riqueza sea mala, no dice que la prosperidad sea un error, dice que la riqueza sin justicia construye sobre arena, que la prosperidad sin misericordia tiene una fecha de vencimiento, que una ciudad, como una persona, puede tenerlo todo y perderlo todo si confunde el poder con el derecho y la abundancia con la virtud. El Jordán sigue fluyendo, la llanura sigue siendo fértil, y el nombre de Sodoma sigue ardiendo, no como fuego que destruye, sino como fuego que ilumina, como la advertencia más antigua y más vigente que la historia nos dejó, que lo que hacemos con lo que tenemos, especialmente con los que no tienen nada, es exactamente lo que somos. Y lo que somos, tarde o temprano, determina lo que nos queda. No olviden suscribirse al canal y compartir este video con un amigo. Y por favor, escriban en los comentarios desde dónde están viendo esta historia y qué les ha enseñado. Gracias.